Bienvenidos otra vez todos. ¿Me pueden confirmar que sí pueden ver la pantalla, por favor? ¿La presentación? Sí, la vemos perfecto. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces hoy vamos a hablar de un tema súper emocionante porque vamos a poder ver las huellas digitales de Dios mismo, cómo las ha dejado a través de su palabra para autentificar para nosotros su mensaje. Ok, entonces vamos a hacer un resumen rapidísimo de lo que vimos la sesión pasada, especialmente para aquellos que no hayan podido conectarse. La sesión pasada vimos qué es la Biblia, o sea, vimos que es un canon de 66 libros, cuyo contenido es la palabra de Dios, ¿verdad? Vimos que es un sistema de información perfectamente integrado y con eso nos referimos a que el Antiguo Testamento tiene especificaciones que se cumplen en el Nuevo Testamento y también descubrimos que el Nuevo Testamento estaba encubierto en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos decir que el Nuevo Testamento estaba encubierto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. O sea, hay muchas cosas que no entendíamos, que se quedaron a medias, ya sean promesas o profecías que se quedaron así como abiertas en el Antiguo Testamento y después vemos que en el Nuevo Testamento se cumplen, aunque por supuesto hay algunas que todavía están por cumplirse. Bueno, en Hebreos 17, Jesús dijo, heme aquí, que en la cabecera del libro está escrito de mí. Esto quiere decir que el volumen completo de las escrituras están escritas acerca de Él, de la persona de Jesucristo, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Bueno, también vimos el tema de dónde viene nuestra Biblia. Vimos la cuestión de los escribas originales, los idiomas originales, y cómo fue que se desarrollaron diferentes traducciones y versiones hasta lo que hoy tenemos en nuestra mano. Y luego para revisar cómo sabemos que esto realmente viene de Dios, vimos que hay evidencia externa que podemos revisar. Hubo testigos, historiadores y ahora también descubrimientos arqueológicos que nos ayudan a ver evidencia objetiva o material acerca de esto. Existe evidencia bibliográfica que validamos porque tenemos muchísimos, más de 24,000 fragmentos, copias de los escritos originales y además esas copias son muy, muy recientes a la fecha de la escritura original. Entonces eso las hace válidas. Y comenzamos con el tema de la evidencia interna, que es lo mejor y el agasajo que nos vamos a dar hoy. La vez pasada revisamos la cuestión de que la Biblia tiene una naturaleza única. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con la evidencia interna, ¿ok? Y la pregunta aquí sería, ¿es cierto que hay en la Biblia códigos escondidos y mensajes ocultos y cosas así? ¿Sí? Sí, realmente sí es cierto. No todo lo que hay en el Internet es cierto, pero la Biblia definitivamente sí tiene mensajes ocultos. Y Dios mismo nos lo dijo. En Proverbios 25:2 dijo que es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. ¿Ok? Por otra parte, quisiéramos ver por qué es que estamos haciendo esta comprobación. O sea, la mayoría de las personas que estamos reunidas el día de hoy sabemos, aceptamos o creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿por qué tenemos esta inquietud de hacer la comprobación? Porque en Hechos 17:11, la segunda parte de este verso, Dios nos dice que hay que escudriñar su palabra, sus escrituras diariamente para comprobarnos a nosotros mismos que estas cosas realmente son, que lo que está escrito ahí realmente es. Ok, y después de revisar el resto de la evidencia interna, vamos a ver la pregunta más importante de todas. Ok, información súper interesante, fue un súper viaje, ¿y ahora qué hago con esto? Ok, bueno, entonces vamos a ver hoy 7 aspectos o 7 ejemplos de diferentes avenidas que podemos tomar para hacer este descubrimiento de que la Biblia realmente es palabra de Dios. Entonces, por supuesto, hay muchísima información, hay muchísimos estudios. Hoy vamos a ver solamente un ejemplo de 7 diferentes categorías
para poder darnos una empapada, una probadita de lo que hay ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí me voy a ir muy rápido porque esto ya lo cubrimos la vez pasada. Entonces, a manera de revisión, vimos que la Biblia tiene una naturaleza única y lo vemos primeramente por la singularidad de los escritores, ¿no? Que todos los 40 autores, o los 40, no autores porque Dios es el autor realmente, pero los 40 escribas que con su mano plasmaron la palabra de Dios, todos tenían carreras completamente diferentes. Además, los lugares en los que fueron escritos los diferentes libros también, o sea, desde calabozos hasta palacios, islas desiertas, en tierra salvaje, o sea, verdaderamente una variedad de lugares tremendos, escrita en tres continentes diferentes, con muchísimos diferentes humores, en 3 idiomas y con una variedad de estilos literarios bastante rica. Ok, después de todo esto, o sea, cosas que son verdaderamente insólitas de cualquier otro libro, vemos que ha sobrevivido arriba de 2000 años de gran persecución, de muchas críticas, altas y bajas, y de infinidad de intentos de cambiar esta palabra. ¿Ok? Y después de todo eso, vemos que hay una continuidad perfecta del relato, hay una integridad completa del mensaje, ¿ok? Y esto nos dice que este mensaje, esta información tiene orígenes fuera del tiempo. Y ahorita vamos a platicar de qué significa eso. Entonces, ok, ¿todos listos? Agárrense de su silla. Vamos a empezar con un ejemplo de mensajes ocultos, ¿ok? Lo que vamos a revisar lo encontramos en el capítulo número 5 del libro de Génesis, que como ustedes saben es el primeritito de los libros de la Biblia. Y cuando abres la Biblia, empiezas en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, y te platica una narrativa muy padre de cómo fue la creación del mundo. Llegas al capítulo número 2 y te habla de la creación del hombre. El capítulo número 3 nos va a decir de la caída del hombre. Luego en el 4 nos platican la historia de Caín y Abel. Llegas al capítulo número 5 y te encuentras una genealogía. Este señor fue papá de este señor, y eso tuvo a este hijo. Y dices, ¿y qué pasó con la historia? ¿Y por qué esto está aquí en medio y no me dicen nada más que, o sea, solamente son estas generaciones que, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué es importante? ¿Por qué fue importante para Dios poner esto aquí en el récord? Bueno, estas es el recuento de las primeras 10 generaciones que habitaron la Tierra. Empezando con Adán y terminando con Noé. Qué lástima, ¿no? Tomó solamente 10 generaciones para echar a perder toda la creación. Y Dios tuvo que volver a empezar prácticamente. Bueno, aquí la cuestión es que cuando nosotros leemos nuestra Biblia, vemos los nombres de las personas, pero lo que estamos viendo no es una traducción, es una transliteración. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el hebreo original estos nombres tenían un significado. El hebreo es un idioma muy rico, bastante más que el inglés o el español, y los nombres, especialmente en esta época, todos los nombres tenían un significado. Es más o menos una cosa parecida a imagínate los nativos americanos, ¿ok? Que a lo mejor el nombre es cara de oso y no sé, pluma de águila o algo así, ¿no? O sea, todos los nombres tienen un significado. En el hebreo es algo similar. Pero cuando las traducciones se desarrollaron, no nos dieron a nosotros el significado de los nombres, sino nos dieron un aproximado en sonido acústico de cómo sonaría ese nombre en el idioma original. Esa es una transliteración. Entonces vamos a ver qué significan en el hebreo original estos nombres, ¿ok? ¿Y cómo podemos saber ese significado? Porque las palabras en hebreo tienen normalmente 3 raíces. Y cuando estudias el significado de cada una de esas raíces, puedes dar con el significado original de la palabra. Entonces no los voy a aburrir con todo el estudio de cada una de las raíces de cada palabra, pero les voy a dar el resumen aquí. Adán significa hombre. Set significa designado. Enos, mortal. Cainán,
es dolor. Mahalalel, el Dios bendecido. Jared, bajará. Enoc, enseñando. Matusalén, su muerte traerá. Ahora, ¿por qué Enoc le puso así a su hijo? Porque está medio pesado el nombre, ¿no? Porque la profecía acerca del diluvio, Dios se la dio a Enoc. Si recuerdan, Enoc fue uno de los personajes en la Biblia que no murió, sino que fue trasladado al cielo sin pasar por lo que nosotros conocemos como el proceso de muerte física. Entonces, Dios le dijo que cuando su hijo Matusalén muriera, ese día iban a empezar las aguas. Ese día iba a comenzar el diluvio. Entonces, por eso él se llama Su muerte traerá. Y a propósito de esto, no sé si ustedes lo sepan, estoy casi segura que todos lo han escuchado, que quién es el hombre que ha vivido más años en toda la historia. Está súper documentado y este hombre es Matusalén. ¿Por qué Matusalén vivió más que cualquier otro hombre de la historia? Esta es una muestra de la misericordia de Dios. O sea, dio el mayor tiempo posible para que la gente hiciera caso a la profecía del arca de Noé. Entonces, imagínate, si la profecía se le dio a Enoc, ¿ok? Estuvo Matusalén, después su hijo, que se llamaba Lamec, su nombre significa el desesperado, y ya sería el bisnieto, ¿no? El bisnieto es Noé, que significa descanso o consuelo. Entonces, esto quiere decir, o sea, que la cuestión del arca de Noé, aquí entre paréntesis, había estado profetizada por al menos 3 generaciones antes de que comenzara el diluvio. O sea, no era una cosa nueva, no era una sorpresa. Bueno, después de ese paréntesis comercial, ¿qué pasa si ponemos todos estos nombres en forma de una oración? Esa oración diría algo así. El hombre ha sido designado dolor mortal, pero el Dios bendecido bajará enseñando. Su muerte traerá el desesperado consuelo. ¿De qué estamos hablando? El hombre ha sido designado dolor mortal. ¿A quién le suena familiar eso? En Génesis 3, cuando vimos la caída del hombre, cuando Adán y Eva introducen el pecado a la humanidad, introdujeron como consecuencia la muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces es por eso que a la humanidad completa se le ha designado ese dolor mortal. Perdón. Y luego dice, el Dios bendecido bajará enseñando. ¿Quién es el Dios bendecido que bajó enseñando? Jesucristo. Su muerte traerá el desesperado consuelo, porque a través de él dar su vida para que nosotros pudiéramos obtener a través de su sangre la justificación por nuestros pecados, entonces nosotros ya no tenemos que ir al infierno, podemos entrar al cielo. Ese era el desesperado consuelo que necesitábamos como humanidad. Entonces aquí tenemos un resumen perfecto del evangelio cristiano escondidito en una genealogía en el libro de Génesis, que es parte de la Torá. O sea, la Torá es el libro más venerado de los judíos. Entonces, ¿quién pudo haber hecho eso? Les puedo asegurar que no fue un grupo de rabinos que se puso de acuerdo para poner estos nombres ahí, porque este evangelio, este resumen, va exactamente en contra de todo lo que ellos enseñan, sus tradiciones, sus creencias, etc. Entonces, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Veamos el siguiente ejemplo. Esto va a ser macrocódigos. Vamos a escoger un macrocódigo que encontramos en el libro de Números, los capítulos 1 y 2, y se trata del campamento hebreo. Si ustedes se acuerdan, los judíos o los hebreos estuvieron como esclavos de los egipcios por más de 400 años. Y llegó el momento en que Moisés los sacó de Egipto, ¿verdad? Ese es el Éxodo. Los saca de Egipto y se los lleva, de hecho, caminaron hasta Arabia Saudita,
que es donde está el monte del Sinaí. Y cuando estaban ahí, consideremos que el grupo de personas que iban con Moisés rebasaba los 2 millones de personas. O sea, no era un grupito chiquito. Entonces, imagínate para controlar a 2 millones de personas en el medio de la nada, en el desierto de Arabia Saudita, ha de haber sido una cosa de miedo. Entonces, Dios, que tenía comunicación muy constante con Moisés, le dice, ok, Moisés, vas a hacer primero que nada un censo y yo te voy a decir cómo van a ubicar las tiendas para que esté el campamento en orden, ¿ok? Y quiero que utilicen los estándares de las tribus. ¿Te acuerdas que ya para ese entonces ya tenemos 12 tribus claramente desarrolladas, ¿no? Y entonces Dios le dice a Moisés, ok, vas a dividir a las 12 tribus en 4 grupos, ¿ok? Cada grupo va a tener 3 tribus y una de esas 3 tribus va a ser el líder, ¿ok? A unos los vamos a poner al norte, otros al sur, otros al este y otros al oeste. Entonces, el campamento de Dan se va a poner al norte y se va a agrupar con Naftali y con Asher. Y entonces, el estándar que van a utilizar es el del líder del campamento, entonces utilizaron el águila porque ese es el estándar de Dan, ¿ok? Entonces, Rubén con su grupo le tocó al sur, a Judá le tocó al este y a Efraín al oeste. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Digamos que iba a ser el centro del campamento, ¿ok? Entonces, Dios le dijo a Moisés que pusiera en medio el tabernáculo, que era el templo de ese momento, es como un templo móvil, ¿ok? Que Dios les dio todas las especificaciones de cómo lo tenían que construir, con qué materiales, de qué medidas, con qué funciones, todas las instrucciones se las dio directamente Dios. Entonces le dijo, el tabernáculo tiene que estar mirando hacia el este, ¿ok? Entonces aquí está la puerta y esto de aquí va a ser el este, acá está entonces el oeste, el norte y el sur. Entonces, si Dios les dijo que formaran el campamento, bueno, primero que nada, los levitas, ¿ok? Esta tribu estaba encargada de hacer todas las tareas del tabernáculo. Entonces, a los levitas les dijeron que ellos se tenían que acampar o formar alrededor del tabernáculo. Y ellos en número eran más o menos como 22,300. Entonces se ponen alrededor. Y aquí el detalle es que, bueno, o sea, si Dan y su grupo van a estar al norte, ¿dónde se van a formar? No, o sea, no se pueden formar en este espacio porque esto ya sería el noroeste. No se pueden formar en este espacio porque eso ya sería el noreste. Entonces, a lo ancho que diera el campamento de los levitas, de ahí hacia el norte se iban a tener que formar el campamento de Dan y pues cuántas tiendas iban a ser, pues dependiendo del número de personas que fueran, ¿no? Ahora, estos números de aquí, Dios le dio a Moisés todas las especificaciones de cómo hacer el censo, pero los números representados son solamente los hombres que estaban en edad y condición física para poder ir a la guerra. Entonces, en estos números no están incluidos ni los niños, ni las mujeres, ni los ancianos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos al norte. Entonces, más o menos así se empieza a formar el campamento hacia el norte con el estándar del águila. Y luego al sur, ¿verdad? Queda Rubén con el estándar del hombre. Al este queda Judá. Su estándar es el león. Y al oeste queda Efraín, que tiene el estándar del buey, vamos a llamar. Ok. Ahora, sí, algunos de ustedes han escuchado que a Jesús lo llaman el león de la tribu de Judá. Este es un nombramiento muy, muy, muy judío. O sea, los cristianos normalmente no lo van a llamar así, pero es precisamente porque Jesucristo era, como ustedes saben, judío y era de la tribu de Judá. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Pues después vamos a ver por qué era importante que Dios nos dejara aquí en su palabra exactamente los números del censo. O sea, por qué era importante contarlos y por qué es importante que nosotros supiéramos. Pues vamos a analizar
que es lo que está aquí. Vemos que el campamento de Dan y el campamento de Rubén tienen más o menos el mismo número, ¿no? 157,000, 151,000, ahí vamos más o menos bien, más o menos equivalentes, digamos. Pero Judá sí es muchísimo más personas que los otros dos. Y cuando vemos a los de Efraín, Efraín es muchísimo más pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos se forman como Dios les dijo que lo hicieran? Resulta que cuando tú veías el campamento judío desde lejos, lo que veías era una cruz inmensa. ¿A poco no está increíble esto? O sea, en esa época, nadie, ninguno de estos hombres, ni siquiera Moisés, tenían idea de que iba a venir Jesús, que iba a dar su vida en una cruz para salvar al mundo. O sea, ellos no tenían esa revelación. Nadie sabía qué onda con esto, pero Dios ya nos está dando desde un principio, desde muy temprano en su palabra, nos está diciendo, este es el plan, yo sé lo que va a pasar, esta es la solución, y desde un inicio, en diferentes lugares, lo está poniendo para que nosotros sepamos que no fue la cruz no fue una reacción de Dios. Él sabía lo que iba a suceder y tenía un plan, y este era el plan. Entonces, ¿quién hizo esto? No fue Moisés, fue Dios. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a otro ejemplo, otro tema, otra avenida que podemos investigar aquí. Y este es el de la profecía. Entonces, para entender cómo funciona la profecía, vamos a revisar por un momento qué onda con el tiempo. Es un concepto importante. Normalmente nos han enseñado a todos nosotros que el tiempo es una cuestión lineal, ¿no? Que tienes hacia un lado el pasado y hacia el otro lado tienes el futuro. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es la eternidad? ¿Qué me contestarían? Normalmente nos enseñan que la eternidad es como infinito tiempo hacia el pasado, o sea, muchísimo, infinito tiempo hacia el futuro, ¿no? Entonces, esta línea podría ser infinita, muchísimo tiempo para un lado, muchísimo tiempo para el otro. Bueno, si estamos hablando de mucho tiempo, vamos a ver qué es en realidad el tiempo. Resulta que gracias a nuestros científicos modernos sabemos que el tiempo es una propiedad física que varía con masa, aceleración, gravedad y algunas otras cosas. O sea, esto fue justamente el tema de la teoría de relatividad que desarrolló Albert Einstein y que otros científicos continuaron subsecuentemente. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Dios está sujeto a las limitaciones de masa? No. ¿Dios está sujeto a limitaciones de aceleración? No. ¿Dios está sujeto o limitado por la gravedad? Tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando decimos que Dios vive en la eternidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la eternidad en realidad no es tener muchísimo tiempo hacia un lado o hacia el otro. La eternidad en realidad es estar en una dimensión que está fuera de donde el tiempo aplica. O sea, la eternidad está fuera del tiempo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿O cómo aplica toda esta cuestión de la profecía? Imaginemos que estamos viendo un desfile, ¿ok? Estamos al nivel de calle y vienen pasando los participantes del desfile. Nosotros vemos que viene uno y es como si estuvieras viendo el futuro venir hacia ti, y cuando pasan enfrente de nosotros es el presente, y ya que se alejaron, entonces pues ya quedó en el pasado, ¿no? Entonces tú puedes más o menos imaginarte ahí por lo que viene del futuro y no puedes ver así muy, muy lejos a lo que ya pasó. Lo que realmente tenemos enfrente siempre es el presente. Si Dios estuviera viendo el mismo desfile, Dios lo estaría viendo desde un helicóptero. ¿Okay? Entonces, desde un helicóptero, Él puede ver el principio y el final del desfile, ahora sí que todo al mismo tiempo, o sea, todo en la misma visión,
¿ok? Él tiene esa capacidad, nosotros no. Y es por eso que él utiliza la profecía como su firma, ¿ok? Como una manera de poner su huella digital en sus escrituras, porque él vive en eternidad, fuera del tiempo, él puede ver el principio y el final, todo en una misma visión. ¿Ok? Entonces, en la Biblia, la profecía se usa con dos propósitos o de dos maneras. En la mente griega, la profecía, que es lo que nosotros heredamos por cultura, la profecía significa predicción y cumplimiento. ¿Okay? Pero en la mente hebrea, además de eso, significa un patrón. Entonces, Dios utiliza la profecía muchas veces para enseñarnos un patrón o desarrollando un patrón para que nosotros podamos aprender ciertos conceptos muy importantes, como el concepto de la cruz. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos de profecía cumplida en la Biblia y vamos a hablar específicamente de Jesús como persona. ¿Ok? Vamos a ver solamente como ejemplos estas 8 profecías. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es la probabilidad de que esas profecías fueran cumplidas en una sola persona en ese momento del tiempo. Estamos hablando de los tiempos de Jesús. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona en ese tiempo naciera en Belén? ¿Okay? Esta profecía está en Miqueas 5:2. Y de acuerdo con la población mundial de la época, la probabilidad es más o menos 1 en 100,000. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es la, aquí no voy a leer todo esto, pero pueden ver aquí la referencia bíblica. ¿Cuál es la probabilidad de que en esa época un rey entrara a una ciudad subido en un burro? Pues realmente no era, o sea, los burros no denotaban un super estatus, entonces la verdad es que no era muy alta, pero vamos a ponerle una probabilidad de 1 en 100. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, de que un hombre, no una mujer, porque las mujeres tenían un valor diferente, que un hombre fuera vendido por 30 piezas de plata? La probabilidad, vamos a decir que fuera de 1 en 1000. ¿Cuál es la probabilidad de que esa plata terminara en manos de un alfarero? Porque ese dinero que le dieron a Judas, después Judas se los botó otra vez a los fariseos, y los fariseos agarraron el dinero y dijeron, no lo podemos poner en la tesorería del templo porque este dinero está manchado de sangre. ¿Qué hacemos? Y entonces alguien dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no compramos un terreno para enterrar a los muertos que no tienen familiares y que nadie más está enterrando? Porque esa era obligación de los fariseos y estos líderes. Y entonces un alfarero estaba vendiendo un terreno y le compraron con esa plata el terreno para ese fin. Entonces, y es como la plata que Judas cobró por traicionar a Jesús terminó en manos de un alfarero. Probabilidades de que esto sucediera, vamos a ponerle 1 en 100,000. ¿Ok? Ok, hay un episodio, bueno, no episodio, pero hay un suceso, ¿ok? Cuando Jesús, después de su resurrección, aparece entre algunos de sus discípulos y sus discípulos, que se supone que eran sus amigos, le exigen, bueno, Tomás fue el único que exigió, Tomás le exige ver pruebas para creer que realmente era él. Entonces Jesús le muestra las marcas que tenía de las llagas, de los clavos y las marcas que tenía de la crucifixión. Pero esto estaba profetizado que iba a suceder eso en Zacarías. ¿Cuál es la probabilidad de que eso sucediera? Pues la verdad yo creo que es una probabilidad más baja que esto, pero vamos a ser generosos y darle probabilidad de 1 en 1000. Ok, en Isaías nos dice la profecía que aunque era inocente, no iba a mostrar ninguna defensa. Y consideremos que Jesús pasó por 6 diferentes juicios, 3 hebreos y 3 romanos. Y efectivamente nunca mostró ninguna defensa. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona siendo inocente en un juicio no presente una defensa? Vamos a suponer que 1 en 1000. También nos dice Isaías que iba a morir con los malos y ser enterrado con los ricos. Probabilidad de que esto sucediera, igual yo creo que esto es muy generoso, pero vamos a poner que 1 en 1000. ¿Okay? Que iba a morir crucificado.
Cuando esta profecía se hizo, que está escrita en el Salmo 22, la crucifixión todavía no se inventaba. Esa fue una invención de los persas que sucedió muchos siglos adelante. Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto sucediera? Vamos a ponerle 1 en 10,000, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hacemos las probabilidades compuestas? Este 1 en 10 a la 28 potencia se convierte en 1 en 10 a la 17 potencia, ¿ok? Potencia 17. Yo no soy muy buena con matemáticas, así que ayúdenme. Pero para mí, o sea, la probabilidad de 1 en 10 con 17 ceros detrás, o sea, para mí no tiene ningún sentido porque yo no puedo imaginar qué es lo que ese número tan grande pudiera representar. Entonces, si alguien está en el mismo caso que yo, vamos a poner un ejemplo de esta probabilidad, ¿ok? Vamos a suponer que tomamos todo el estado de Texas, que tiene más o menos 700,000 kilómetros cuadrados. Vamos a suponer que tomamos el estado de Texas como cubeta y lo llenamos con monedas de $1, ¿ok? 2 pies de alto, que son más o menos 60 centímetros. Entonces, 60 centímetros de profundidad, lleno de monedas de $1, todo el estado de Texas, ¿ok? Y sabemos que de todas las monedas que fueron ahí depositadas, hay solamente una moneda que está marcada. Entonces después vamos a subir a Reina, que veo que está aquí conectada. La vamos a subir a un helicóptero y la vamos a mandar con su piloto a que vuele todo lo que quieran, por donde quieran dentro del estado de Texas. Y después, aquí en la Tierra, vamos a pedirle a Brenda que cuando ella quiera, en el momento que ella quiera, oprima un botón, ¿ok? Entonces, después de unas horas, Brenda dice, ¿sabes qué? Ya, ahorita. Aprieta el botón y esa es la señal que le llega al piloto del helicóptero y en ese momento el helicóptero tiene que bajar hasta el suelo y Reina tiene que sumergir su mano en esta cubeta de todo del estado de Texas y sacar con su mano la única moneda que está marcada. ¿Cuáles son las probabilidades de que Reina saque esa única moneda marcada? La probabilidad es de 1 entre 10 a la 17 potencia. Y la Biblia tiene 8,362 versos predictivos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el único libro religioso que tiene profecías cumplidas con exactitud. Los otros libros religiosos no tienen este elemento, ¿ok? Eso es importante que lo sepamos. Ahora, esta probabilidad que nosotros revisamos ahorita, que está súper imposible, fue la probabilidad combinada solamente de 8 profecías que se hicieron acerca de Jesús. Pero en la Biblia no hay 8 profecías. Hay arriba de 300 profecías que hablan de la primera venida de Jesús, o sea, cuando vino hace 2000 y cacho años. Y lo más impresionante de todo esto es que por cada una de esas profecías existen 8 profecías que hablan de su segunda venida, o sea, la que va a suceder todavía en el futuro. Así que, si no tenemos duda de que históricamente Jesús vino, que no les quepa duda de que va a volver a venir, va a regresar y todo lo que dice su palabra se va a cumplir exactamente. ¿Quién hizo todo esto? Pues solamente pudo haber sido Dios, porque estas profecías se dieron bueno, estas y las otras más de 300 se dieron en tiempos muchísimo antes, siglos y siglos antes de que Jesús ni siquiera naciera. Entonces, esto solamente pudo haber sido obra, una vez más, de Dios. ¿Ok? Bueno, pasando a nuestro siguiente ejemplo, ahora vamos a revisar un microcódigo. ¿Ok? Un macrocódigo fue algo muy grande. Ahora vamos a revisar
un microcódigo, algo muy pequeño, ¿ok? Este lo encontramos en la Biblia en el libro de Juan, el capítulo 19. Y se trata del epitafio de Pilato. ¿Ok? ¿Se acuerdan quién fue Pilato? Era el oficial romano que le trajeron a Jesucristo para juzgarlo y él dijo, yo no quiero crucificar a este señor, yo no le encuentro ninguna falta absolutamente, pero en esos tiempos la costumbre era que le iban a dar, a otorgar al pueblo a uno de los criminales que estaba detenido, lo iban a dejar suelto, pero el pueblo tenía que escoger a quién querían soltar y a quién querían eh, pues que se quedara preso, ¿no? Entonces, a Pilato dijo, ¿a quién quieren que suelte? Y ellos escogieron un criminal que se llamaba Barrabás y dijeron, bueno, ¿y qué quieren que haga con este señor Jesús? Y todos dijeron que querían que lo crucificara. Entonces Pilato se lavó las manos como simbolizando, señalizando que él no tenía nada que ver con esa decisión, que no quería la responsabilidad de eso, porque él sabía quién era Jesús. Y sabía, no porque él haya sido discípulo de Jesús, ni mucho menos. Lo que pasa es que a su esposa Dios le dio en sueños la revelación de quién realmente era Jesús. Y su esposa obviamente se lo transmitió a él. Entonces, bueno, el epitafio es el mensaje que le pusieron, o sea, que él escribió arriba de la cruz de Jesucristo, ¿ok? Es algo así. Y lo escribió en 3 idiomas. Primero lo escribió en hebreo, porque ese era el idioma de los judíos. Luego lo escribió en griego, porque era el idioma común, comercial de la región en esa época. Y finalmente lo escribió también en latín, porque ese es el idioma oficial del Imperio Romano y él era un oficial romano. Ahora, ¿qué decía el mensaje? ¿Qué significan estas letras? Decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Nada extraño hasta ahí, ¿no? Bueno, necesitamos entender que los hebreos, por cultura, o sea, culturalmente, ellos utilizan muchísimo acrónimos, ¿ok? Los acrónimos es como el SAT, ¿no? Si yo te digo, ay, es que el SAT me está dando lata, o sea, sabes que es la Secretaría de Administración Tributaria, ¿no? No tengo que decir todas esas letras para que tú sepas que es el SAT. O si decimos AMLO, pues ya sabemos de quién estamos hablando. En hebreo, el uso de acrónimos es muy, muy, muy alto. ¿Ok? Ellos casi, o sea, leen un texto y sus ojos automáticamente van leyendo los acrónimos. Entonces, ¿qué pasa con este mensaje que escribió Pilato? El mensaje en hebreo diría así, y no me voy a ni siquiera atrever a intentar pronunciar el hebreo, pero el hebreo se escribe de derecha a izquierda, entonces empezaría aquí y continuaría hacia la izquierda. Si tomamos la primera letra de cada palabra para formar un acrónimo, vamos a tomar aquí esta letra y acá esta letra. Lo que vamos a ver que el acrónimo dice es Yahweh, que es el nombre impronunciable de Dios. O sea, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que Pilato le dijo a los hebreos que acababan de crucificar a Dios. ¿Y quién hizo esto? Realmente no fue Pilato, porque la revelación de quién él realmente era vino de Dios. A través de sueños, a través de su esposa. Pero en realidad, o sea, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y además esto está documentado en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, para que se quedara para todas las generaciones que seguían. Bueno, entonces cuando lleguemos al cielo, primero Dios, si se encuentran por ahí a Pilato, ya saben por qué no es de sorprenderse. Ok, ahora vamos a ver qué onda con el número 7. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado que el número 7 es un número importante en todo lo que tiene que ver con Dios. Y hay estructuras que se basan en 7, ¿ok? Que son estructuras heptádicas, y es de lo que vamos a hablar ahorita. El número 7, sí,
está muy correlacionado con el reino de Dios, ¿ok? Es considerado también el número de Dios y es perfección espiritual completa, ¿ok? En la Biblia, los 7 ocurren en más de 600 pasajes. Algunos son evidentes, algunos están escondidos, otros son estructurales. Ahorita vamos a ver ejemplos de 7 que son muy evidentes. Bueno, hubo 7 días en que se hizo la creación. El Shabbat, que es el día de descanso, fue el 7º día. O sea, pudo haber sido cualquier otro día de la semana, ¿no? Pero Dios escogió el 7º. Hay 7 fiestas de Israel que son muy importantes proféticamente. Jacob trabajó 7 años por cada una de sus esposas. Josué le dio 7 vueltas a la muralla de la ciudad de Jericó antes de que cayera. Salomón construyó el templo en 7 años. O sea, ahí ya vamos varios 7. El libro de Apocalipsis específicamente está lleno, pero lleno de 7. Es más, o sea, y ahorita que están en cuarentena, si alguien de plano está muy aburrido y ya no sabe qué hacer, trata de encontrar los 7, todos los 7 del Apocalipsis. Hasta ahorita no sabemos de una persona que haya logrado encontrar absolutamente todos. Bueno, ahorita van a ver por qué, porque no es solamente el texto que tú puedes leer, es todo lo que hay debajo de ese texto. Ok, y hay 7 que están escondidos, o sea, que no están nada obvios. Por ejemplo, el primer verso de la Biblia, en el Génesis 1:1, dice que Dios, en el principio, creó Dios el cielo y la tierra. Esa es la traducción al español. Ese es el hebreo original. Y adivinen cuántas letras son. ¿Cuántas palabras? 7 palabras. En 7 días, Dios creó el cielo y la tierra y en 7 palabras está escrito. Ok, entonces vamos a ver ahora un ejemplo de una estructura heptádica. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son estas estructuras de 7 que están adentro del texto, pero que no es nada fácil verlas cuando estás leyéndolo? O sea, no, imposible verlas. Ok, estos sí realmente son códigos que están escondidos. Ok, vamos a revisar los últimos 12 versos del Evangelio de Marcos, que está en Marcos 16, del 9 al 20. ¿Y por qué estamos escogiendo este pasaje específicamente? Porque estas estructuras heptádicas están por todos lados. Lo estamos escogiendo porque estos versos fueron significativamente contendidos. Fueron peleados, ¿ok? Algunas denominaciones dijeron hace siglos que esto, bueno, y todavía, o sea, recientemente, al principio de los 1900 todavía estaba ese debate. Algunos decían que estos versos no estaban en los escritos originales. Después de que se encontraron todos los pergaminos de las cuevas de Qumran, había copias del Evangelio de Marcos ahí, y donde estaban incluidos estos versos. Entonces eso fue evidencia arqueológica que nos ayudó a finalizar ese debate. Pero esto que vamos a ver aquí es muy interesante. Primero vamos a ver por qué tanta pelea acerca de estos 12 versos. O sea, ¿qué hay aquí o sea, ¿por qué tenían tanto interés en sacar específicamente estos versos? Pues resulta, esto es lo que dicen estos versos. ¿Y de qué habla? Habla de la resurrección de Jesús, cuándo fue y cómo y todo eso. Y después habla de las apariciones que él hizo ante diferentes personas, ¿ok? Habla de la gente que lo vio ya resucitado y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Además dice que después de que Dios habló con ellos la última vez que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. O sea, es información importante. La resurrección, los testigos que lo vieron después de la resurrección y la ascensión al cielo. ¿Y dónde está hoy en día? Vivo. ¿Y en dónde está? Por supuesto que esto es muy importante. Bueno, entonces vamos a ver cómo Dios autentificó que realmente esto venía de él.
Vamos a ver que haciendo un estudio matemático de este pasaje en el idioma original, por supuesto, no vayan a querer contar palabras y letras ahorita, pero en el idioma original, que esto estaba en griego originalmente, se encuentra que las palabras totales de estos 12 versos son 175. 175 es un número que es exactamente divisible entre 7. Son 7 por 14. El número de palabras en el vocabulario es de 98, que también es exactamente divisible entre 7. El número de letras es 553, que también es exactamente divisible entre 7. El número de vocales es exactamente divisible entre 7, igual que el número de consonantes, exactamente divisible entre 7. Las palabras en el discurso de Jesús, que está aquí adentro, son 56, que es divisible entre 7, y las palabras en el resto del pasaje, o sea, el resto de las palabras que no son parte del discurso de Jesús, son 118, que también es exactamente divisible entre 7. Si ahorita a ustedes, alguien les pide que hagan un relato, así, o sea, siéntate y escribe, ¿no? Un relato que cumpla con todas estas especificaciones, no está tan fácil, ¿no? No está nada fácil. Bueno, el señor Ivan Panin fue un ruso que después vino a Estados Unidos y estuvo trabajando con la Universidad de Harvard. Y él dedicó más de 50 años de su vida a hacer estudios matemáticos justamente de la palabra de Dios en los idiomas originales. Y aquí solamente vimos, ¿cuántos vimos? 1, 2, 3, 4. Vimos 7 ejemplos, ¿ok? Casualmente. Pero él encontró 75 diferentes funciones de 7 que están presentes en estos 12 versos. ¿Quién hizo esto? Esto solamente lo pudo haber hecho Dios. O sea, te prometo que Marcos ni con la computadora del siglo XX hubiera podido hacer esto de una sola sentada, así de déjame escribir lo que acabo de ver aquí, ¿no? Entonces, así vemos como las estructuras heptádicas es una manera, otra manera en que Dios está poniendo su huella digital sobre su escritura, sobre su palabra, para que nosotros podamos saber que realmente viene de Él. Bueno, ahora vamos a ver qué onda con la cuestión de integridad y de continuidad, ¿ok? Vimos hace ratito estos 4 estándares, ¿se acuerdan? Que este era el de la tribu de Judá, de Efraín, de Dan y de el otro. Ok. Bueno, en los evangelios vemos que esto también está presente, ¿ok? ¿Alguna vez han escuchado el comentario de que, ay, es que puede ser que la Biblia tiene errores porque los 4 evangelios que están ahí no dicen exactamente lo mismo? Bueno, ya revisamos la sesión pasada por qué no dicen lo mismo, porque cada testigo iba a ver las cosas de una perspectiva ligeramente diferente. Lo que sí sabemos es que no hay contradicciones, eso seguro, pero aquí vamos a ver por qué los evangelios están de la manera en que están. No tienen ningún error. Lo que pasa es que aquí hay un diseño que viene no necesariamente de los hombres que lo escribieron, sino del autor verdadero que es Dios. Vamos a ver por qué decimos esto. Mateo, siendo el judío, está presentando a Jesús como el Mesías. ¿Okay? El león de la tribu de Judá es el Mesías que venía a salvar, ¿okay? Pero a salvar de manera como va a venir en su segunda venida. Cuando él presenta la genealogía de Jesús en sus primeros versículos, él comienza por Abraham, que fue el primer judío de la historia, se baja por la línea legal y llega hasta José, el padre de Jesús, o sea, el esposo de María, que era el padre legal de Jesús. No el padre biológico, pero el padre legal de Jesús. Cuando él habla, él se enfoca en lo que Jesús dijo
porque su audiencia, su target, son los judíos, el grupo de judíos, ¿ok? Marcos, en su evangelio, él está presentando a Jesús con una cara completamente diferente. Lo está presentando como un sirviente, alguien que vino a hacer un sacrificio por nosotros. Él no presenta ninguna genealogía en su evangelio. ¿Por qué? Pues porque los sirvientes no tienen pedigrí. Él se enfoca en lo que Jesús hizo, no tanto en lo que dijo. Y su audiencia está enfocada en los romanos. ¿Ok? Luego tenemos a Lucas, que como habíamos comentado, él era un médico y también era historiador. Él no era judío, él era gentil. O sea, gentil solamente significa que no era judío. Y él nos está presentando la cara de Jesús como hombre. O sea, él se enfoca en la humanidad de Jesús. Y entonces, cuando presenta su genealogía, él comienza con Adán, el primer hombre, y cuando baja por las generaciones, se va por la línea sanguínea y llega hasta María, la mamá biológica de Jesús. Él se enfoca en lo que Jesús sintió como humano, y su audiencia primordial son los griegos. Y después, el cuarto evangelio es el de Juan. Y para esto específicamente no estamos incluyendo aquí el libro de Hechos, aunque el libro de Hechos está considerado como Lucas 2, ¿ok? Es como la continuación de Lucas, fue escrita también por Lucas, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en los cuatro por los cuatro autores. ¿Ok? Juan está presentando a Jesús como quien realmente era, o sea, Dios. O sea, era también hombre, es 100% hombre, pero también es 100% Dios. O sea, cuando bajó no dejó de ser Dios, aunque fue 100% hombre, y cuando murió y subió al cielo, no dejó de ser hombre. Entonces, imagínense que hay hoy en el trono de Dios un hombre sentado, representándonos y abogando por nosotros. Entonces, Juan, cuando él presenta su genealogía, que son también los primeros versículos, los primeros versos de su evangelio, lo presenta como el preexistente, el eterno, o sea, su naturaleza divina. Y se enfoca en lo que Jesús realmente es, y su audiencia principal son los cristianos. Entonces, es por eso que a veces, o sea, cuando alguien está comenzando a leer la Biblia y le pregunta a alguien, oye, pero pues, ¿por dónde empiezo? Normalmente te van a recomendar que empieces por el libro de Juan, porque es un libro que está específicamente escrito para la iglesia, para los cristianos. Y es un libro maravilloso, o sea, es lo suficientemente suave que todo el mundo lo puede entender, pero lo suficientemente profundo que cada vez que lo lees te quedas girando y encuentras más y más y más. Pero bueno, entonces, ¿quién pudo haber hecho esto? Este diseño tan perfecto donde todo es íntegro, pero tiene un objetivo específico, solamente Dios, porque ellos no se pusieron de acuerdo para hacer esto. Ahora vamos a ver la cuestión de continuidad, ¿ok? Pasado, presente y futuro, el mensaje de Dios tiene integridad completa y lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos otra vez a nuestros estándares, ¿ok? Estas cuatro caras vimos que aparecían en los estándares del campamento hebreo en el capítulo 2 del libro de Números, ¿ok? Pues en el pasado. Los vemos representados también en el presente a través de los evangelios. ¿Y qué creen? También están en el futuro. Porque cuando nos vamos a Apocalipsis, al capítulo 4, Juan dice que se abrieron las puertas del cielo y lo que vio enfrente fue el cuarto del trono de Dios. Y que en el trono había unas criaturas que tenían cuatro caras. Y las cuatro caras eran el águila, el hombre, el león y el buey. Entonces, aquí vemos como desde un principio hasta el final, todo está perfectamente integrado, como este mensaje que es la Biblia es un paquete de información perfectamente bien diseñado por Dios. ¿Ok? Y Jesús dijo que el contenido total de las escrituras hablaba de él.
Ok, ahora la pregunta más importante ya para finalizar, que nos queda un minuto. ¿Qué hago con eso? ¿Y ahora qué? ¿No? Súper interesante, pero ¿ahora qué? Bueno, entendimos que la Biblia es un mensaje de Dios y Dios como creador y sustentador de la vida tiene la habilidad de darnos un mensaje. O sea, Él tiene la habilidad de darle un mensaje a su creación y también tiene la habilidad de autentificar que ese mensaje realmente viene de Él. ¿Ok? Ahora, en las escrituras hay advertencias muy claras y muy fuertes. Para un buen ejemplo, váyanse a Apocalipsis 22, 18, de que nadie, absolutamente nadie, está autorizado para añadir o para quitarle nada a la palabra de Dios. ¿Ok? Dios dice lo que realmente quiere decir y Él es muy serio acerca de lo que dice. Su palabra tiene exactitud del 100%, ni nada menos. ¿Ok? Y se acuerdan que habíamos visto esto anteriormente. En Mateo Jesús dijo, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que eso viene en Apocalipsis 22, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, o sea, de su palabra, hasta que todo se haya cumplido. Todo. ¿Qué es una jota, una tilde? La jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que es esta, y una tilde es este ganchito que tienen muchas de las letras hebreas. Entonces, a ese nivel de precisión está hablando Jesús acerca de su palabra. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Necesitamos tomar una decisión personal. Si Dios toma tan en serio su palabra, ¿acaso no nos debe hacer sentido que nosotros tenemos que tomarla con la misma seriedad? Yo creo que sí. ¿Qué es tomarla con tal seriedad? Pues es, para empezar, significa darle autoridad máxima en nuestra vida. O sea, si decimos que Dios es nuestro Dios y que está en el trono, pues hay que darle ese espacio del trono, ¿no? O sea, si está sentado en el trono, muévete. Su palabra debe de tener autoridad máxima, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces su palabra debe tener más autoridad, debe estar sobre de opiniones personales. No importa de quién vengan. Si son opiniones personales en contra de la palabra de Dios, tú eres fiel a lo que dice la palabra de Dios. Igual, tradiciones culturales. ¿Qué vale más? ¿La palabra de Dios o tradiciones? La palabra de Dios. Reglas institucionales. Lo que diga cualquier sacerdote. Preferencias personales. Presión social. Si cualquiera de estas cosas van en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos de estar siempre fiel a lo que Dios dice. Entonces hay que preguntarnos siempre, ¿qué es lo que dice Dios acerca de este asunto? Jesús dijo, y quedó escrito en Juan, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, o sea, toda su palabra. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues Jesús dijo también que llegaría un día en que muchos iban a decir, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos todas estas cosas en tu nombre? Y Él va a voltear y les va a decir, aléjate de mí, nunca te conocí. O sea, nunca te conocí, nunca tuve una relación personal contigo porque no me obedeciste nunca, no me amaste. ¿Vemos la seriedad? Hay que tomar la Biblia como si fuera una carta personal que Dios Padre te está dando a ti individualmente, personalmente. Y esta carta viene de un Padre que te ama, un Padre que conoce absolutamente todo de ti, que sabe tu futuro, no nada más tu futuro actual, también tu futuro posible, ¿ok? Dependiendo de las decisiones que tú tomes. Que quiere darte los mejores regalos y que está esperando que te acerques a Él y que confíes en Él. Entonces, con esto quiero dejarlos. Esta es la bibliografía de esta presentación, si alguien tiene interés en esto. Y pues solo me queda agradecerles a todos, invitarlos a que de verdad se adentren un poco más en la palabra de Dios y la sigan, porque su vida va a dar un giro maravilloso.
Nos vemos el próximo martes, ¿ok? 28 de abril, otra vez a las 8 de la noche. Y el siguiente martes vamos a comenzar otro tema que es el tema de los últimos tiempos. Y se me hace un tema súper interesante para lo que estamos viviendo ahorita porque se están poniendo todas las piezas del escenario final en su lugar de una manera verdaderamente contundente. Así que en estas pláticas, que va a ser más de una sesión seguro, vamos a hablar de cuáles son los eventos de los últimos tiempos, cuál es el orden de esos eventos, qué hora es ahorita en el reloj de Dios, cómo podemos saberlo, y cuáles son las prioridades con las cuales debemos de vivir hoy en día. ¿Sale? Entonces me voy a despedir, pero seguimos aquí conectados. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, adelante.